Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro con autoras dentro de las actividades de Santa Cruz Comic 2024 versión virtual. Hoy voy a hablar con una dibujante y profesora que conocí en el Salón del Cómic de Bruselas, por aquello de que además ella ejerció parte de su labor docente en el stand al lado donde yo estaba, o sea, era tan simple como que tenía que andar algo así como 1,5 metros para llegar al stand del Instituto Cervantes. Y ella estaba en el Instituto Cervantes, con lo que fue realmente sencillo, no tuve que complicarme mucho. Pero una vez fue fácil, porque este evento es enorme, pero ese evento en cuestión es enorme, pero esta vez el camino fue bien sencillo. A ver, antes de empezar a hablar, quiero cumplir con el protocolo y quiero dar las gracias a quien hace posible este salón virtual, que a su vez también hace posible el salón presencial. En este caso, la fundación a la que represento, la Fundación Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Mueves de la Universidad de La Laguna, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo de nuestro país, a la Unión Europea y a Turismo Islas Canarias. A ver, dicho todo esto, metámonos en materia. A ver, en nuestro país el tema del cómic de una forma, estudiar el cómic de una forma académica, lo he dicho ya bastantes veces, o sea, las cátedras que hay eh, arrancaron durante la pandemia. De hecho, las dos primeras, que son las de la Universidad de Valencia y la Universidad de Laguna, una creo que arrancó en febrero del año 2020, justo creo que 15 días antes de la pandemia, y la otra arrancó en mayo. Y después hay otros dos ejemplos, pero vamos, esto ha empezado hace muy poco tiempo. Y ya el hecho y todavía en un escalón creo que inferior está lo que puede suponer el enseñar lo que son los rudimentos. O sea, mucha gente ha oído hablar de Will Eisner y su estudio, el desarrollo que hizo sobre cómo se debe desarrollar el estudio y el aprendizaje del lenguaje secuencial, pero en realidad en España la gente sigue pensando que un profesor de dibujo enseña a pintar monigotes, y eso, con todos mis respetos, no es verdad. De hecho, hace unos días, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con un ilustrador austriaco, Martin decía que el problema es que hay gente que dibuja muy bien, pero el problema es que no conoce los rudimentos, por lo tanto, no respeta las proporciones del cuerpo humano, no sabe manejar la perspectiva, no sabe encuadrar, o sea, sabe coger un lápiz y sabe dibujar, pero no sabe dibujar realmente en base a unas reglas. Y por eso a mí me parece tan importante. Y el hecho de que encima la persona con la que voy a hablar trabaje con el Instituto Cervantes, con quien hemos tenido la oportunidad también de hablar con la bibliotecaria Cervantes con su sede en Bruselas, para mí es doblemente importante porque no solo hace su labor, sino también está enseñando a dibujar, y además enseñando a dibujar y enseñando, o digamos que enseñando la lengua, porque las clases las dan normalmente también las dan en francés, en lengua francesa, pero sé que también las dan en lengua castellana. Entonces, a ver, y tampoco voy a tener que hacer mucha más presentación porque ella se sabe presentar solita, que también eso está muy bien. Y digo que está muy bien porque hay mucho dibujante y dibujanta, o sea, mucho artista gráfico que habla con monosílabos, y lo siento, pero los monosílabos son muy bonitos, pero no sirven para venderte. Este mundo es el que es. Después de esto ya se baja el telón y aparece la invitada que nos está viendo desde Bruselas. Buenos días, Laia. Buenos días, Eduardo. Bueno, primero agradeceros la oportunidad de poder hablar aquí y que se conozca un poco mi trabajo y lo que hago. Mi nombre es Laia Neto, soy ilustradora, estudié en Barcelona, en Sant Cugat, en la EAT, y soy profesora también, como bien dices, estoy enseñando estoy haciendo traducción del francés, desde el año 2020. Llevo 4 años en el Instituto Cervantes y nada, principalmente enseño a niños de entre 6 a 12 años y de 8 a 14. Lo hago en español y nada, estoy ahí por vocación, porque me encanta enseñar. Nace también porque tampoco tuve algunos profesores que siempre me enseñaron a mirar, me enseñaron a comprender, pero la gran mayoría no. Yo vi una necesidad en enseñar, ¿no? Enseñar a pensar. Mi idea siempre va a enseñar a pensar en cómo hacer, en cómo llego aquí y dar autonomía a mis alumnos.
mi idea es que no sean dependientes de lo que yo hago, ¿no? Sino que sean autónomos y que y que tengan pensamiento crítico y que desarrollen pues a través de las técnicas del cómic, a través de la creatividad, de la acuarela, de diferentes temáticas. Y nada, me encanta. Han pasado por mí, han pasado más de unos 300, 400 alumnos, o sea, una barbaridad, porque también pues doy clases en francés, en varios idiomas, en inglés, me lanzo, me encanta, no tengo ningún problema en ser sociable, en abrirme a la gente, en comprender que hay maneras de aprender diferentes. Me gustan los retos que a mí los alumnos me retan, ¿no? Porque no todo el mundo, yo también estoy en una posición de aprendizaje de quién está delante de mí. Entonces, para mí es completamente una filosofía de vida, ¿no? Y he encontrado en la docencia, pues en un sitio donde me quiero encontrar durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues me quiero lanzar en YouTube para llegar a todavía más gente, como bien decía, sobre la parte virtual. O sea, para mí no hay límites, ¿no? Siempre hay una curiosidad inmensa por aprender y seguir transmitiendo esos conceptos. Entonces, es un terreno en el que me siento súper a gusto y es eso, ¿no? También doy clases de cómic en francés con niños, creo una relación de mucho respeto, de mucho cariño, con la que van pasando los años, incluso hay quien, para mí, la oportunidad más grande y la cosa más bonita es ver esa evolución de quienes están yendo y están viniendo conmigo durante años, ¿no? O sea, empiezan conmigo en el 2021 y hay quien sigue conmigo en 2024, ¿no? Y siempre tengo esa creatividad, la mantengo conectada todo el tiempo, ¿no? Además estás en el Entonces, sitio, a ver, digamos que el único límite es el país el país del que provienes, porque desgraciadamente sí, España es un país maravilloso para poner límites a la creatividad de la gente. ya, Más que la creatividad, a las iniciativas. Y en cambio, en Bruselas, en Bélgica, con los inconvenientes que puede tener el país, o sea, con los mm, inconvenientes que puede tener cualquier sitio. Yo eso lo hablaba ayer con Salomé, con la autora de Amor, Sexo en la Tierra Prometida. Luego tengo el álbum justo debajo. Que a los niños francófonos de pequeñitos les dan leche, cerealitos y cómic. O sea, yo creo que y les dan el la peluche y el cultura. cómic, Mm, porque está claro. Y además es, creo que una de las grandes diferencias que hay entre nuestro país y el mundo, el país en el que estás y esa franja ujú, de Europa, es que el cómic es una herramienta de comunicación tan válida como puede ser el libro, como puede ser un libro, como puede ser la televisión, como puede ser el cine, como puede ser cualquier cosa. O sea, totalmente. no le ponen, no es como en nuestro país que todavía por mucho, se ha adelantado mucho, eso es innegable, pero el cómic sigue siendo, en parte porque el mundo del fandom tiene muy mala praxis. Vamos a ser Ujú, claros, o sea, creo que en parte porque tú lo decías antes de entrar, el problema es que muchas veces los salones de cómics son grandes tiendas y eso no significa, y eso pasa en todos sitios, o sea, no solamente en nuestro país. Eso no significa que no se hagan otras cosas, pero parece que el resto se queda en segundo situado plano. en segundo plano. Y no debería ser así. No debería No, ser así porque un salón de cómic donde hay un montón de gente que se supone que de una u otra forma todos tenemos las mismas creencias y en muchos aspectos para muchos de nosotros es nuestro trabajo. sí, La obligación que tienes es también de tratar fundamentalmente del tema de eso, de lo que tanto se evita hablar en nuestro país, que es el relevo generacional. El relevo generacional es necesario, además, o sea, no tanto porque que cumplas años, sino porque hay cosas que con el tiempo ya no las haces con la misma, digamos, con el mismo empuje. Y también estás para otras cosas. O sea, digamos que estás ya hay un momento que no estás como digo yo, colgar los cuadros en la pared, sino para decirle a alguien dónde tiene que poner los cuadros, por aquello de que es un área que domino bastante el hecho de, más tienes un montón de cosas colgadas detrás, pues eso, hay momentos en que tú eres el que buscas el cuadro, quieres ponerle, otras veces lo que le dices a alguien, mira, ponlo ahí, porque yo creo que ahí se va a ver mejor y además va a ayudarte más. Y eso es una cosa que en nuestro país parece que siguen sin tener demasiado claro. Y en cambio sales sí, fuera y te das cuenta de que no, te das cuenta de que la forma en la que se tiene la relación
y sobre todo eso mismo que veíamos nosotros en Bruselas, de que ya se ve, pero se sigue viendo mucho menos. O sea, primero los colegios, o sea, la forma en que los colegios iban el primer día, o sea, la relación que tienen, cómo esos niños están más acostumbrados a ir a un salón de cómic, cómo van a todos sitios, cómo hablan con los Totalmente. profesores, cómo se sientan, van todos organizaditos en sus mochilas, sientan a comer, después siguen, pues eso, en el stand de Espirú o viendo, preguntando, o sea, están ávidos de preguntar, porque para ellos evidentemente es una cosa muy habitual, porque en casa de todos esos niños, de alguna otra forma habrá algún cómic por algún sitio, porque es una cosa que ya no solo digitalmente, sino físico. Más en el mundo Totalmente. franco-belga se publican revistas que encima son muy baratas, pues cuestan 3 euros y poco, y vienen un montón de historias. O sea, la revista Spirus se sigue publicando. Y entonces el planteamiento es totalmente distinto. O sea, y entiendo perfectamente. En nuestro país hay muy buenos profesores, pero hay muy poca consideración para con ellos. Mm. Y después está la segunda parte, y hay gente que le molesta que yo sea capaz de decir esto. Nuestro país a nivel de educación sigue siendo un país demasiado teórico, Totalmente, sí. muy, muy teórico. Y Mm. el mundo, o sea, tú puedes decirle a alguien, el otro día el ilustrador austriaco dijo, decirle, cuando le pregunté, si alguien te pregunta qué es lo que hay que hacer para llegar a dibujar como dibujas tú, me dijo textualmente, dejar el móvil al lado. Tienes que dedicarle más tiempo a trabajar. Pero eso no significa que no le enseñes a alguien a utilizar las herramientas que tiene. Y eso yo creo que es una de las cosas, o sea, esa falta de conexión entre la realidad que se vive fuera y dentro de las aulas, eso es lo que hace que nuestro sistema, teniendo gente tremendamente válida y gastándose dinero, quizás no todo lo que se debiera, pero se invierte dinero, hace que nuestro país a nivel de sistema de educación, a mente que lo cambian cada X tiempo, sin mucho tiempo, siga estando por detrás de otros sistemas, por eso, porque no se, o sea, en Bruselas, normalmente los primeros días de salones en todos sitios es el día de los niños. Y el viernes había colegios, madre de Dios, o sea, fue como te conocí, había colegios para cansarte. Pero iban todos, Es además magnífico. pero además lo Sí, curioso es muy era que bonito. eran niños más grandes, y iban con un profesor. Yo recuerdo más unos cuantos, pues además los estaba oyendo, y sobre todo el profesor lo estaba, que además el profe iba con el gorrito de Espirú, a mí me encantó, era el primero que iba con el gorrito de Espirú y cargado de Espirú era él. O sea, no, él no disimulaba lo que le gustaba y daba gusto cómo los trataba, y daba gusto cómo iban con él, hablando con él, como cuando hubo que sentarse, se sentaron todos cualquier sitio a comer, y tú dices, así es como tendría que ser, Totalmente. porque así es como tendría que ser. O Concuerdo sea, 100%. Sí, sí. porque además eso, ese día es el Salón del Cómic, o sea, el Salón de Cómic en Bruselas es un evento al que va todo el mundo, porque va todo el mundo, y entonces el colegio va, pero no va como, los niños no van arrastrados, los niños van a lo que tú dices, a conocer, a ver, y yo creo que Exacto. eso es lo que me parece tremendamente válido. A ver, siempre, o sea, hay una pregunta que siempre se le puede hacer a la gente en nuestro país, Ujú. independientemente de que tengo asumido que eras la niña que te pasabas la vida con el lápiz y pintando en cualquier sitio, incluyendo en la pared, por aquello. Tengo la viñeta de Guille cuando llegan los padres y dicen, Mira, mira todo lo tenía que eso en sale la del lápiz. cabeza. Sí, exactamente. Mira lo que sale del lápiz, que a mí me parece una de esas viñetas, vamos a Mira, decir, de esas tiras de prensa imborrables de Mafalda. Eh, total. ¿cuándo, cuándo decidiste que te querías dedicar a eso, en este caso primero a dibujar, ilustrar y después, bueno, ya has dicho que fue a partir de 2020 cuando empezaste Sí. Pero, ¿cuándo entendiste que tu futuro profesional y a su vez personal pasaba por aquello de estar primero con el lápiz físico, después con el lápiz virtual, en este caso digital? Pues todo sucedió durante mi bachillerato de artes. Yo estudié en la Escuela de Arte número 2 de Madrid, en Marqués de Cubas. Y allí yo iba encaminada a Bellas Artes, ¿no? O sea, Bellas Artes era como la guinda del pastel que yo quería llegar y coger, ¿no? Pero en una discusión con otros compañeros se habló de la ilustración. Y entonces cuando esa palabra, no, porque yo voy a estudiar ilustración, claro, mi alarma fue como, ¿qué es la ilustración? ¿No? Y ahí sentí un flechazo directamente, porque era al final, como yo lo comprendí en ese momento, ¿no? Era como unas bellas artes más, en un corto periodo, digamos, pero más práctico. Entonces ahí sí que concuerdo contigo
lo vi mucho más práctico porque me explicaban qué es lo que había que hacer, qué tal, y yo me vi ahí, me vi ahí. Además, luego le pregunté a mi profesora de técnicas pictóricas que tenía en ese momento y tal, y dije, esta es mi salida. Yo quiero hacer una formación profesional. En ese momento, porque anteriormente yo había ido a la Facultad de Bellas Artes y una de las cosas que me chocó por aquel entonces, que creo que fue en el Solo 2000, una, solo una. sí, no, me chocó que en cuarto de carrera estuvieran abriendo en Photoshop. Eso me Sí, 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 aterrorizó. sí, 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 no, no, Me no. aterrorizó porque dije, no encaja con la visión que yo tengo del mundo. Me parece súper bonito. Bellas Artes no la descarto en hacer, pero yo creo que hay que seguir estudiando toda la vida. Yo no creo que haya que formarse en un determinado periodo y ya está. No, Yo ya pienso en las 2 carreras que quiero hacer en el futuro, o sea, no termina nunca, ¿no? Y Bellas Artes lo veo como algo donde tú te aposentas más, donde experimentas, es diferente, ¿no? Y nada, encontré la ilustración y cuando tuve la oportunidad visité varias escuelas y me encantó. Y tenía muy claro que iba a ir por la formación profesional, que es donde se hace la ilustración. Sí que lo que echo de menos es que la ilustración se haga en tan poquito tiempo. Creo que debería tener un poco más de años, debería ser entre 3 4 años. Bueno, si se pudiera, pero me faltaron muchas cosas. Creo que fue demasiado rápido todo. Aprendí mucho a nivel de edición, de programas, Photoshop, InDesign, incluso cosas con animación. Fue una escuela muy pionera en todo eso, pero me faltó el tiempo porque todas las asignaturas estaban en un conglomerado, no daba tiempo a hacer los trabajos, había gente que compaginaba con el trabajo y no da tiempo, ¿no? La vida para los procesos creativos necesitamos un poquito más de tiempo. Y en esa época las cosas no estaban tan aceleradas, ahora están mucho más. Ahora es lo quiero todo para ayer, tienes que grabar tu trabajo, subirlo a redes, crear contenido. Cada vez están como mermando la vida del creador, ¿no? Y se está pues empujando más a que vaya por un tema de crea vídeos, enseño lo que haces, sí, pero necesito tiempo. Y los estudios necesitan de aposentar, no solo de, de tragar, ¿no? Sino es que es digerirlo, ¿no? Necesita tiempo de digestión, de pensar y a lo mejor es que lo que quieren ahí es que no pienses, ¿no? Y solo vayas ahí. Pero bueno, sin desviarme fui ahí, mi flechazo y ahí lo tuve claro y ya está. Ya no me decanté por Bellas Artes, sino que me decanté por ilustración y no me arrepiento de nada. La verdad es que tuve una buena formación y sobre todo unos buenos compañeros. Ya luego me fui a Barcelona y me encantó. La verdad que no tengo nada que... Y luego he seguido aprendiendo muchas cosas. mm. O sea que En lo de que, ahí en viene lo, la idea. en lo que nos estás comentando, hace unos años, bueno, esto que están viendo, no lo miren mucho. O sea, mírenlo y no lo miren mucho. Después explicaré el por qué. O sea, mírenlo, 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 pero no lo memoricen mucho, porque cuando lo vean otra vez lo verán de otra forma. Qué bien. En una conferencia que dio Steven Spielberg en una universidad norteamericana, él dijo que los primeros 25 años de tu vida tú te los pasas sentado escuchando lo que los demás piensan que tú debes aprender. El tema de hasta dónde, qué bueno es, mi plan universitario eran 5 años, pero a ver, yo te puedo decir que en mi caso particular, nosotros salíamos con 2 titulaciones y yo no tuve relaciones públicas hasta cuarto. O sea, en los 3 primeros años no tuve relaciones públicas. Y para lo que tuve en cuarto y quinto, y lo único práctico que tuve de relaciones públicas, a menos de lo que yo pude hacer por fuera de la facultad, que lo hice un curso de protocolo fuera de la universidad, eh, era una semana de relaciones públicas que el mayor, digamos que lo que se planteaba era un poco lo de vender tu facultad al resto de las facultades, que arquitectónicamente la facultad es horrible porque es un proyecto de una cárcel con mejoras, pero es una facultad que además tiene el problema que parte de sus aulas no tienen ventanas. De hecho, a mí me pasó que en segundo de carrera teníamos un aula que no tenía ventanas. Me acuerdo que teníamos el profesor de psicología le daba claustrofobia, entonces nosotros
la llamábamos el submarino y de hecho llegamos a pensar pintar la clase de amarillo por aquello submarino amarillo, pero era como si tuvieses un submarino, porque encima ni siquiera las luces eran buenas y es verdad, o sea, en invierno era una sensación bastante claustrofóbica. Pero el mayor reto que teníamos tú terminabas eso, el cuarto ya tenías prácticamente hecho la mitad de tu titulación de relaciones públicas. Y Ujú, coincido contigo, tú no terminas nunca de formarte. Lo que ujú, pasa que también yo creo que a veces es bueno que es bueno que la formación te dé, por eso yo considero que es importante el trabajo que se puede hacer en un salón de cómic, que se puede hacer en la fundación, que te enseñe las distintas herramientas. Lo que tú dices, o sea, que en cuarto de carrera tú empiezas a ver el Photoshop, dices, mire, perdone, es que ya, yo entiendo que eso en los años 80, que solamente que el Photoshop era, bueno, muy primitivo cuando salió y encima se podía manejar solamente en los Mac y cosas así, que eso lo tenían cuando costaban lo que costaban, hombre, vale, lo entiendo, pero llega un momento que ya no, que hay que ponerse en otro. O sea, tener tiempo es bueno, pero eso no significa que te duermas, eso significa que lo maximices. Yo creo que el problema de la formación en nuestro país es que no maximiza el tiempo. sí, Y después también, mira, y en cuanto a lo que has planteado ahora, eh, vamos a ver, las prisas son malas consejeras, porque las prisas son totalmente. malas consejeras, entonces, eh, vale que ahora se pide mucha inmediatez. Mira, sí a que tú hagas o sea, estoy de acuerdo porque además parte de los autores con los que he hablado, y tú también lo has dicho, son gente que sube vídeos a internet y yo he tenido la oportunidad de conocer sobre todo a dibujantes anglosajones que llevan ya una década subiendo vídeos en internet y la verdad es que tutoriales y son estupendos, pero yo creo que cada uno tiene que descubrir su tempo a la hora de trabajar. Porque, mira, hay una frase de un dibujante español que dice, y es un dibujante con el que yo tengo una relación desde hace 2 décadas y es uno de los mejores dibujantes de nuestro país, dice que tú eres tan bueno como el último trabajo que haces. Porque pretender que la gente recuerde lo que has hecho antes, o sea, la gente no se acuerda ni siquiera de las, o sea, tú piensa, tú pregúntale a alguien, coge un gran pintor, un gran escultor, un gran arquitecto, y arquitecto menos, porque los arquitectos todavía, eso ya es todavía más específico. Coge un pintor, un escultor del Renacimiento, del Quinquecento, por ejemplo, eh, y pídele que te diga más de una obra, y a ver si te dicen más de uno, más de dos. O sea, y estamos hablando de los fundamentos. O sea, si tú quieres aprender anatomía, tienes por obligación, que no verte las fotografías, que irte a Italia a verte las estatuas de Miguel Ángel para aprender anatomía. O sea, y cómo se debe plantear. O sea, primero ve la foto y si tienes la oportunidad, vete a Italia, siéntate delante del David o bueno, antes del Moisés te puedes poner de pie, pero el David sí tenía cuando yo fui unas sillitas, unos banquitos para sentarte. Y pásate 3 horas viéndolo, entonces aprenderás realmente anatomía, realmente dirás cómo se tiene que hacer las proporciones en un cuerpo humano. Digo el caso, pues yo nunca he disimulado mi devoción por Miguel Ángel como escultor. Pero la gente malamente te dice una obra. Y de Leonardo lo sacas de la Capilla Sistina y ya está. O sea, mucha gente descubrió por la película de Drew Barrymore esa maravillosa Madonna que estuvo en la universidad, después desapareció en la Revolución y volvió a asistir, que es de Miguel Ángel. O de Leonardo, todo el mundo conoce la Gioconda, que para mí, con todos mis respetos, es lo que menos me gusta de Leonardo. Y lo sacas de ese tópico y no vas más lejos. Entonces, ya pretender que en la época en la que vivimos conozcan tu trabajo anterior, más de un trabajo, olvídate. Entonces, te digo, si vives con esa presión añadida de que lo mejor es lo último que has hecho, siéntate y piénsalo, porque si no tienes un serio problema. A mí me sorprendió mucho porque yo les voy a contar una historia, o sea, nos conocimos un viernes, estábamos Patricia y yo le dije, mira, me gustaría trabajar contigo, van a tener un encuentro virtual. Entonces, vale, me dijo, yo te preparo una especie de book, una especie de currículum visual y el domingo hablamos. Y efectivamente, el domingo se sentó con Patricia y conmigo, con cara de niña de 12 años, diciendo qué me van a hacer estos dos. Que bueno, la verdad es que, a ver, sí, Patricio no, en mi caso lo entiendo porque tengo la cara más seria. Pero lo hizo, no, o sea, perfectamente. Pero me sorprendió, por ejemplo, lo que han visto antes, que es una historia de un robot que se llama Gordito, que bueno, que eso tiene más recorrido porque más ya estamos más implicados en él, que tú me dijeras que eso de hace una década, porque eso hace una década demuestra ya una madurez artística que no suele ser normal.
O sea, esa obra no es producto de la improvisación, a esa obra le has dedicado tiempo. Y yo creo que en realidad, yo creo que ver esa, y ustedes lo están viendo en pequeño, yo he tenido la oportunidad, bueno, de verlo en el ordenador en toda su inmensidad, en un monitor grande, que para eso uno trabaja con monitores grandes y todavía luce muchísimo más. Y a Ujú. ver, yo creo que también la gente que nos está viendo, gente que está, o sea, gente que ya está dibujando, que ha empezado, que se mete, el corre, corre, es que no sirve de nada. Porque si estás con la inmediatez de querer poner una cosa y otra todos los días, vale, muy bien, lo conseguirás, pero al final, ¿qué te queda en la mano? O sea, con qué al final del día, ¿qué es lo que has hecho realmente? Sí. O sea, eso es una reflexión porque yo no tengo esa opción. O sea, me refiero a cuando esto es lo que está dando, esto que tiene una década, esto no se, hombre, sí, se te puede ocurrir un día levantarte a las 3 de la mañana y a las 10 de la noche del día siguiente tenerlo hecho. Eso puede pasar. O sea, yo soy de los que creo en ese tipo de inspiraciones, pero sinceramente no creo. Esto tiene mucha más planificación, muchos elementos, unos elementos detrás, unos elementos delante, con un color, con otro color, la expresión. Esto no se idea en 5 minutos. No. Entonces, si quieres hacer algo, digo, yo no, cuando trabajas con letras es diametralmente opuesto porque, a ver, escribir es muy bonito, pero bueno, crear es muy duro en todas las cosas. Pero todavía cuando estás dibujando tienes unas herramientas, pero puedes jugar con el formato, con la técnica, con el tamaño, con el color, con no sé qué, con no sé cuánto. Con las letras, lo más que puedes cambiar es el tipo de letra y el tamaño. No tienes más ciencia que esa. Y Ujú. en realidad, sin el factor, o sea, si caes en la trampa de querer correr más que el tiempo, te vas a parecer como el conejo de Alicia, que vas a estar todo el día con el reloj corriendo, pero al final Totalmente. siempre me queda a mí la duda. Y al final el conejo llega, al final el conejo consigue ganarle el tiempo, ganarle al reloj. No, no, el reloj siempre te va a ganar a ti. Mm. Por eso te hago esta reflexión porque también tú la has planteado y además sé que como profesora te gusta tomar. Yo te he visto dando clases. O sea, no, eso fue lo bueno que estábamos justo al lado. Aparte que las personas las personas que conocí de tus Cervantes son un encanto, o sea, da gusto trabajar con ellas Totalmente. y eso también ayuda, porque ayuda mucho el encontrarte con gente que se preocupa, pero Mm. me encantó la dinámica de cómo te sentabas con todos los niños y cómo es un paso detrás de otro y haz esto y se lo enseñaban y esto está bien, pero cambia esto, no sé qué, pero siempre con esa dinámica, porque al final es eso, o sea, al final... eh, si no tienes, he escogido, de todas las imágenes he escogido este tipo de cosas porque estos son como, eso como, vamos a dibujar más con los rudimentos. Me gusta además que, aunque seas una persona que nos trajiste el currículum o el book en una tableta, pero que todavía eres de las del lápiz, papel, goma y rotulador. Porque así es como se aprende y que cosa que los niños actuales cada vez manejan más el lápiz digital. Pero me gusta que tengas esa forma de entenderlo. Esto me parece a ver, explícalo porque habrá gente que no sepa qué es esto. No sé si lo sé. Sobre esto que estás explicando, sobre cómo No, eso, y enseño. la ilustración que está saliendo, que Ah, me parece vale. una buena Esta obra. es una ilustración que hice para San Jordi, Sí. para la ANS, en ese momento que me pidieron una ilustración y tenía que ver, pues eso, con los libros y con Shakespeare. Me dijeron que mezclara un poco todos estos conceptos y nada, esta fue la ilustración. Cuando yo me lo paso bien y cuando disfruto, se nota mucho en mis ilustraciones. Eso sí, Mm, tengo que hacer un flaco favor, ¿no? O sea, pues eso, que lo noto muchísimo cuando realmente me lo he pasado muy bien. Para mí es esencial pasármelo bien, divertirme, porque eso es lo que voy a transmitir al final. O mm. sea, la imagen es como yo digo cuando se construyen personajes, o sea, que transmita. Lo más importante es que me comunique con su comunicación no verbal del cuerpo, con sus expresiones, el alma que le pones a las cosas es lo más importante. A mí es que esto me encanta, porque Y además he estado en Barcelona, entonces sí, mezclas que me encanta. O sea, me encanta William Shakespeare y además el dragón te quedó absolutamente ideal, las cosas como son. Pasa que hay gente que no sabe, o sea, el tema del dragón, el tema de la rosa, porque además, como otras tantas San Jordi, cosas, San Jordi es imposible extrapolar a otro sitio que no sea Cataluña. O sea, por mucho que se intente hacer en otro sitio, o sea, en ninguna comunidad te hay sale que así. vivirlo. Sí, Yo animo a que quien no lo haya vivido, que se vaya a Barcelona
y viva esto, ¿no? Sí, El sí, Sant sí, sí. Jordi, la rosa a los libros, sí, yo tengo la sensación de que ahí dale, se vende o todo lo que sea, pero ahí forma parte de una cultura, va No, no más es allá, otra es un cosa. compartir, no, no tiene la No, no misma es el hecho de finalidad. vender, no es el hecho de Sí, vender, sino es el hecho de salir a la calle, que nosotros, los años que estuve viviendo en Barcelona, me exacto. acuerdo perfectamente que fuimos a ver a un dibujante en un stand de una editorial, salimos muy temprano, por aquello que sabes que sale mucha gente, y de repente llegamos al stand, nos invitó a pasar con él, nos pusimos a hablar, estuvimos hablando un cuarto de hora y cuando quisimos salir, no, o sea, nos dijeron, mire, quédense aquí, les importa, nos echan una mano y así, porque era imposible, o sea, Ujú. podía salir trepando por un árbol, pero ni siquiera teníamos una rama cerca, o sea, era como muy complicado. Y eso tú lo cuentas y dices, bueno, ¿y qué hacía ese año? Según las estadísticas del ayuntamiento, salieron 180.000 personas a la calle a comprar rosas, a comprar libros, y era el hecho, y salieron a la calle precisamente porque es San Jordi, que al final todo el mundo Exacto. iba cargado de libros, pero en realidad era decir, salgo porque es un día en que tengo que salir. Cierto es que te encuentras con todos los autores habidos por haber y por inventar, Ujú. pero es lo que tú dices, es algo que es imposible, es muy difícil de extrapolar. Y esto me sorprendió, el hecho de que hicieras la Wonder Woman. Esto fue una muy agradable sorpresa. Sí, de hecho, bueno, cuando terminé mis estudios de ilustración, yo me tiré directamente a presentar mi proyecto final, un cómic. Y entonces estuve leyendo, tengo toda una biblioteca de cómics, vamos, americanos, todo DC, Bueno, y Marvel, doy fe me de que encanta. hizo cola en Bruselas para que le firmara una autora. Vamos a ver, eso doy fe. Amy Young, sí, es que es genial Eso esta mujer, es una crack. La admiro muchísimo, admiro a muchísimas mujeres que son unas grandes autoras, bueno, es increíble. Y pues por Wonder Woman eso, quería hacer algo distinto, ¿no? Un poco con mi estilo y me encanta. De hecho, todo mi cómic y todo mi... Yo iba por ahí, ¿no? Quería irme a Estados Unidos, estar pues eso con... realmente recibir estudios más concretos con el tema de cómo hacer cómic americano. Y de hecho, bueno, aprendí un montón. Pero bueno, luego tuve es que también me llama el libro infantil, entonces acabé en Madrid. Una pregunta, vamos a Otra ver. vez. Te pongo por ejemplo el Sí. ejemplo que puse antes, el ejemplo de Enrico Marini, que, o sea, Dargo publicó, o sea, Marini hizo un Batman para DC, lo hizo en Estados Unidos, la edición americana está, pues si no recuerdo mal, está en una estantería que tengo ahí, no sé si está ahí o allá, creo que está Ujú. más allá, sí, el Enrico de Marini está en una estantería que está por aquel lado de casa, y después lo sacó Dargo en Francia. Pero a ver, más allá de las normas de uso que te da DC con sus tres Mm. sagrados personajes, que fundamentalmente son Batman, Superman, Batman y Wonder Woman, y no solo y no es tanto por el hecho de que sean primero los hombres y las mujeres, sino por año de creación. Sí. Superman 38, Batman 39, Wonder Woman 40-41. 40, Ujú. porque después del 41 es Capitán América. Eh, sino porque, a ver, esos personajes tienes que tratarlos. Pero Ujú. en realidad, las normas, yo creo que la mayor diferencia entre el mercado americano y el mercado europeo es lo que me comentó ayer Salomé cuando estaba hablando con ella, que ella tardó 4 meses en hacer el guión, pero el dibujante se pasó 2 años haciendo el álbum. Tú en Estados Unidos, vamos, ni el más loco de tus sueños tiene, vamos a ver, yo conozco dibujantes que Marvel o DC le ha dado un margen de 4 o 6 meses para meterse en un proyecto para después empezar a publicar. Pero a ver, en Estados Unidos sigue publicando a nivel de grapa o a nivel de serie limitada, que en el Mm. mercado francófono los dibujantes tienen ya menos, pero como mínimo los 6 mesitos los tienen puestos bien puestos, si no el año de Mm. trabajar. Pero la diferencia, o sea, voy a ser muy malo porque además es mi obligación. ¿Qué te impide a ti hacerte media docena de páginas e irte a San Diego a presentarla? Ah, Aparte nada. viviendo en Bélgica. No, no me pide nada. Además, he perdido muchos miedos de... Bueno, he trabajado durante muchos años en un sector también, ¿no? En otro sector que es más la venta y tal, y me ha permitido pues dotes más comunicativos, de sociabilizar, de ir, de conocer. El no ya lo tienes, puede pasar cualquier cosa, entonces no, esa parte para mí, siempre he intentado que todo esté equilibrado, una cosa no quita la otra, ¿no? Para mí, meterme en casa a dibujar,
puede ir de la mano de tener dotes comunicativas, de salir, de sociabilizar, de conocer. Me gusta siempre Pero no mantener suele ser, equilibrio mira, en todo. No, una sé que no es razón, habitual, pero... Una razones por las cuales te invité, aparte de porque, bueno, fue, digamos Ujú. que 15 minutos después de conocernos ya estamos hablando de lo humano y lo divino, que eso también suele pasar en un ambiente como un salón de cómic, es el hecho de que eres un buen ejemplo, sobre todo porque la fundación lleva ya 4 años de calendario con lo que son encuentros con autoras, eh, que tú combinas las dos cosas, o sea, puedes Ujú. estar trabajando y también puedes venderte. Y yo entiendo que, a ver, nuestro trabajo es normalmente estar solo en casa y hablando con nosotros mismos. Como decía una vez hablando con Kenny Ruiz, dice, yo hablo mucho con mi tablero de dibujo, digo, si no eres el único, o sea, Sí, tú hablas con tu tablero, yo hablo con mi sí, teclado. sí, O sea, en realidad totalmente. eso sí es cierto. Pero eso no significa, vamos a ver, por muy bien que yo te quiera vender, yo te puedo vender de la mejor manera posible. O sea, yo puedo ir contigo a Estados Unidos y hablar con Marvel, con DC y abrirte la puerta. Pero si el editor te va a preguntar algo, Claro, aunque yo te lo tenga que interpretar, como tú no me digas algo, o sea, yo no me puedo inventar determinadas, o sea, yo puedo ser creativo, pero a ver, la creatividad tiene un límite. Entonces, hay muchos autores que tendrían que tener, o sea, que tendrían que tomar ejemplo de lo que tú haces, no solo por sí. el hecho de que te hayas ido a otro país, que puede ser, es más o menos difícil, depende de tu capacidad de adaptación o de lo que vayas a encontrar, sino por lo que tú dices, porque si tú no te sabes vender, por Mm, mucho que los demás queramos, por mucho que yo te haga la interpretación maravillosa, porque tú no sabes mm. el único idioma que manejas es el castellano, y tienes que hablar con otra persona, es muy difícil, porque muchas veces también hablamos en Bruselas, también los editores quieren ver la capacidad que tú tienes incluso no solamente de buscar soluciones. Y si tú no se lo dices, él no te va a dedicar, tiene el tiempo que tiene. O Exacto, sea, exacto, totalmente. Sí, 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 esto es, sí. esto es una postal ¿de qué? Pues de otoño, Sí, estaba de pensando que esta de otoño, época, sí, de estaba otoño, de pensando. las brujas, Sí, sí. y aquí lo que quería hacer es más trabajar el tema de las texturas. Te fijas más en la ropita, tiene esa textura. Ujú, Quería ujú. que, no quiero que se vaya de lo tradicional. El problema cuando tratas en digital es que las texturas y todo eso pues ya no te quedan, ¿no? Entonces buscar un poco, me gusta utilizar este tipo este tipo de lápiz donde deja un poco más, se llama tiza, ¿no? Un poco más Ujú. tiza, un poco más con esa rugosidad que transmitiera más eso, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he estado un poco entre eso, infantil, el cómic, infantil cómic, y me cuesta mucho casarme solo con uno de los dos. Entonces siempre he estado en uno y en otro. También estás en un mundo Sí, la ilustración infantil. A ver, y lo comentamos el otro día precisamente cuando estábamos sí, hablando con Silvia, mi Montero, la bibliotecaria de la Instituto Cervantes. Patricio y yo, después de pasarnos 3 días, bueno, 4 días, porque llegamos un día antes del salón, después de pasarnos 4 días en Bruselas, el último día que estuvimos todo el día prácticamente, hasta nos teníamos que ir bastante tarde al aeropuerto, nos lo pasamos todo el día visitando librerías en Bruselas, o sea, librerías especializadas de cómics, o sea, no te la pierdas. Y nos dimos cuenta, bueno, y después entramos en un par de sitios en librerías que no eran librerías especializadas, y el tema de la ilustración también se toma, o sea, tiene otra consideración, y eso que en España cada vez hay más libros ilustrados, pero también hay muchos libros ilustrados que vienen de fuera. O sea, incluso se da el tema de ilustradores españoles que trabajan fuera y después ese libro se publica en España, pero originalmente no se ha realmente. publicado en España. Bueno, Mm. lo que le pasa a la mayoría de los dibujantes que publican en Francia, después se publica en España. Y el hecho de eso, de que lo puedas plantear también, yo creo que tiene esa historia. Mm. ¿Esto de cuándo es? Porque esto es lo que yo no sé cuándo fue. Esto es del año pasado. Esto es una página de cómic. Bueno, esto dura dos, es muy cortito. Ahí están las Este dos tiene puestas, dos. le puse las Sí, dos. tiene las dos partes. Esto es una historia de una de mis alumnas que ella tenía la idea y la desarrollamos juntas. Nada, la niña Kiliana tiene 8 añitos, muy pequeñita, pero tienen unas historias y una creatividad que ellos mismos también me enseñan a mí. O sea, es lo que me gusta, ¿no?
Está en la escuela. Y era sobre la prehistoria y entonces empezamos a trabajar el guión y tal y me gustó tanto la historia que la ilustré. Es que no había No, otra. es muy, a ver, es muy linda. O sea, yo cuando me mandaste el material lo estaba viendo y me Mm, parecía más sí. muy tierna. O sea, me Mm, pareció... Y es que es eso, es lo que te digo, que si tú le das las herramientas a los niños y no te ujú. limitas solamente a... Mira, yo ya te lo he dicho y bueno, aquí no se ven mucho, curiosamente, no se ven las cajas, pero si esto estuviese más organizado, no, ahí se ven algún que otro juguete. A mí me encantan los juguetes físicos. Sí, Me han gustado siempre. Y a mí me molesta, y me molesta mucho cuando estoy en mi país y alguien dice, "Jo, es que no sé qué comprarle a un niño". Entonces, mira, perdona. O sea, ahora entre lo que tú consigues en una tienda, lo que tú puedes conseguir a nivel de internet, tienes los juguetes de antes y los juguetes actuales. O sea, sí, cosa que antes no pasaba. O sea, y nosotros los que somos de Canarias lo tenemos asumido. Nosotros jugábamos con unos juguetes que la gente en Península no podía jugar, porque el total. sistema, el sistema mm, el sistema político y la propia economía autárquica en cierta forma de la península no permitía que entrase nada de fuera. En Canarias era todo lo contrario, entraba todo lo que querías. Pero ahora tienes esa opción, ahora puedes conseguir cosas antiguas, cosas que son muy de un determinado país y cosas que se venden en todo el mundo. Ujú, Pues esto es lo mismo, o sea, si tú solamente le das una herramienta a un niño, o en este caso un teléfono, una tableta, un ordenador, sobre todo un teléfono, una tableta, le estás privando de otras cosas. Y, totalmente. y Sí, sobre todo le estás privando, pues eso de, porque el mundo digital, el mundo virtual o digital acaba apareciendo antes o después porque está ahí. O sea, mm, eso que sale en Blade Runner de la videoconferencia, eso lo estamos haciendo tú y yo. La gente se ha olvidado de que hay una secuencia cuando Decker llama a Rachel para invitarla a un garito de mala muerte, todo hay que mm. decirlo, en el que está él, utiliza el mismo sistema que estamos utilizando nosotros, pero claro, eso fue en 1982. Estamos en el año 2024. Ha llovido Visionarios completamente, sí. bastante. O sea, eso era lo que se pretendía hacer porque ya había, digamos que una base. Pero no tienes por qué limitarte solamente a eso. Mm, Entonces, me parece fantástico. Y eso también está muy, muy bonito. Aparte de esto, viviendo donde vivo encima todavía, como que por eso esta admito que esta fue la primera que dije, esta tiene que estar, pero bueno, viviendo donde vivo, pues claro, es como, sí. admito que soy muy poco objetivo. Eh, para una persona que quiera dedicarse a esto, la pregunta es retórica porque he visto lo que me has mandado y he visto tu portfolio, por decirlo de alguna manera, pero bueno, te la tengo que hacer porque para eso estamos. ¿Tú le recomiendas a una persona que se quiere dedicar al tema de ilustración y dibujo, pero sobre todo ilustración, que se diversifique mucho o que se especialice mucho? Yo creo que depende de tu carácter. Por ejemplo, yo soy una persona que tiendo a diversificarme, porque me gusta explorar y me gusta, o sea, ese es mi carácter, ¿no? O sea, tú debes como aconsejar según lo que esa persona necesita. Y si esa persona realmente es muy buena en algo y le gusta eso y se recrea y le gusta, yo le indicaría más hacia la especialización. Porque al final es donde se siente cómodo. Yo me siento cómoda en eso, ¿no? A veces pues te hago infantil, te puedo hacer pues un gordito, pero también tengo un personaje en tinta negra, rockera, zombie, que sale de una tumba y que rompe completamente los esquemas. Entonces, lo que a mí se me ha dicho desde, luego fue una escuela, la ESDIP, que yo estuve muy bien en la ESDIP de Madrid, pero el problema es que, y desde ilustración también se me marcaba mucho que debía hacer un único estilo, que debía casarme con una cosa. Y yo nunca, es que nunca vibró para mí, nunca, porque te pierdes la posibilidad de encontrar, es como, parece que tienes que ser o blanco o negro, vivimos todavía esa polaridad. Mm, Entonces, creo que te pierdes todos los matices. Es que el arte es tan grande que siento que si te especializas solo... A ver, el trabajo de Jordi Lavanda, por poner un ejemplo que todo el mundo puede conocer, está muy bien, pero yo no me veo, por ejemplo, haciendo lo mismo 30 años, 40 años. mm. Es que no, me voy a perder muchas cosas. Entonces, bueno, pero no quiere decir que ni esté ni bien ni mal, sino que es una decisión que se toma en tal. Entonces, yo lo primero que haría es escuchar las necesidades de esa persona y qué es lo que quiere hacer o ponerle preguntas, porque las preguntas son muy importantes, ¿no? Y a lo mejor en ese momento no lo sabe, pero
más o menos, tal, vas haciendo, entonces, pues claro, es que depende del carácter de esa persona y lo que quiera hacer y los intereses que tenga. Va más por esa línea. En cuanto a la rutina de trabajo, esto es que das unos saltos que dejas como diciendo, ¿y esto de dónde sale? O sea, no, a ver, si, Es yo que creo soy que, así, O sea, no, yo no, soy pero, transparente a ver, tú 100%. entiendes una cosa, cuando haces un trabajo como el que puedo hacer yo como director de proyectos internacionales, que este año pues, me he estado subiendo y bajando un avión desde enero, o sea, he estado cogiendo aviones y no he parado, y otro que tengo que coger esta misma semana. Hay veces que tienes, pues eso, un salón, que tienes la posibilidad de ver una persona durante varios días y otras veces pues tienes un momento, alguien que conoces en un stand o alguien que conoces en una estación de tren antes de coger un tren y después continúas la relación si puedes o no puedes. O sea, no tienes, no te puedes organizar con un horario normal. Entonces tienes que hacerle bastante caso a tu instinto. Ya, Y sobre todo además porque yo a veces pienso que somos muchos ofreciendo lo mismo, pero te digo, después te das cuenta de que no, después te das cuenta de que no hay tantos, ya, no somos tantos los que seguimos manipulando el mundo virtual como se podía manipular durante la pandemia. Pero aún así tienes que hacer caso a tu instinto porque no te quedan otras cáscaras. Y yo no me totalmente. puedo decir, y no por presumir más allá de lo necesario, de que no, ni Patricia y yo nos equivocamos contigo por eso, porque vimos eso, y eso que habíamos visto un par de ejemplos de tu trabajo, pero después ya cuando vimos el portfolio completo nos dimos cuenta de eso. Pero una de las razones por las cuales me encantó invitarte y cuando recibí todo el material ya lo tuve todavía más claro, eh, es el hecho de que seas una persona muy versátil, porque es cierto, o sea, se te trata de encaminar a un determinado carril, como si fueras un tren que solamente puede ir por una determinada vía. Y a ver, eso está muy bien y los trenes son muy bonitos, pero a ver, hay trenes que no solamente van por una vía y hay otros medios hay otros medios de comunicación, de desplazamiento que el tren convencional, porque Sí, si al final es eso, parece como que no. Por eso te decía antes que no tienes, vale, sí, que no sabes cómo funciona la técnica del convenio americano. Pues, si casi todo el mundo que está trabajando y sé que las editoriales te marcan una regla, pero en realidad tienes autores de cualquier parte del mundo que están trabajando y evidentemente vienen con un bagaje y lo que tampoco hacen las editoriales es cambiarlo adelante para atrás porque si lo han llamado es porque entienden que la sí, persona vale. Puede que hace 40, 50 años las normas, bueno, hace 40, 50 años las normas eran más o menos estrictas, hasta que después viene un dibujante X y cambia el logotipo o hace no sé qué o cambia las páginas y al final el primer número todo el mundo se rasga las vestiduras y el segundo número todo el mundo se queda encantado. O sea, porque además las reglas, normalmente las reglas están para seguirlas y para cambiarlas, para ambas cosas. para romperlas. Sí, Exactamente. ¿Cuál es tu rutina o sea, a nivel de ilustradora, cuál es tu rutina de trabajo? Sobre todo anotar, siempre paso por la parte escrita. Siempre intento tener una libreta con todas las anotaciones. Intento que eso también se convierta en un caos, ¿no? De palabras, de cosas, de imágenes, bueno, pues de referencias que tengo de cómics y tal. Y luego ya lo que hago también es diseño de personajes. Intento conectar con esos personajes. Bueno, intento no, conecto con esos personajes a través de desarrollarlos. Para mí es muy importante marcarles la personalidad, esas diferencias físicas que le hacen esa particularidad. Como yo os decía, esta chica zombie pues tiene una historia, su morfología, todo. Hay una parte psicológica. Me gusta mucho adentrarme hasta, o sea, darle vida desde la parte psicológica y emocional, ¿no? Entonces, que transmita. O sea, mi comunicación va a eso, ¿no? Como cuando un proceso de teatro, ¿no? Que haces, tú construyes tu personaje. Me encanta, tengo muchas referencias. A mí me encanta el cine, o sea, soy una apasionada del cine y me encanta cómo se trabajan los personajes e intento llevarlo, eso, extrapolarlo a mis trabajos, ¿no? A mis historias. Y ese es mi proceso, ¿no? O sea, y ya después pues empiezo pues con los bocetos, con el storyboard, previamente el guión y, y ese es mi proceso, pero si algo me gusta más y me apasiona más de todo esto es en la creación
de los personajes porque les puedo dar esa anima, esa alma y transmitir a partir de ellos, ¿no? Y es eso, me gusta hacer personajes de todo tipo. Sí que es verdad que siempre tengo una preferencia más en parte en mujeres, en personajes femeninos, porque puedo conectar mejor, pero me gusta eso, sobre todo trabajar la parte psicológica, morfológica, diferente, eso es lo que más me gusta y lo como procuro desarrollar. O sea que ese es mi proceso. Y depende, luego también me vienen proyectos, estos más de cara al cómic o los cuentos, ¿no? Pero sobre todo cuando, si alguien, en las épocas donde me encargaban cosas, pues intento conectar con esa persona y que yo sea el canal, también con mi personalidad, de llegar a eso que esa persona quiere, ¿no? Y claro, bueno, son dos maneras de trabajar. Lo otro es más contigo, con esa conversación contigo mismo que tú hablabas, y la otra cosa es la parte esta interpersonal, ¿no? De hablar con otra persona, de que te transmita, de ser capaz de ver, de entender y transmitir. Cuando fluye, fluye, esa relación va muy bien. Y hay veces que no sucede. Que no sucede. Es Y, importante esa sinergia. y a nivel, y ya cuando sales de la gruta o de la Batcueva, por aquello de seguir, de ser fiel y por Sí. aquello que estamos celebrando el 85 aniversario de Batman, por aquello Ujú. de mantener la tradición, y te vas a dar clase, eh, Sí. o sea, cómo articulas tu discurso, cómo lo haces, cómo interactúas con progenitores que calladitos estarían más monos, por decirlo educadamente, porque me Ujú. comentaste de un caso que siempre te encuentras, o sea, Sí. eso de que el cliente siempre tiene la razón, no es verdad. No, no Lo siempre. siento, o sea, no, no, o sea, no, o sea, no, yo creo que la frase está mal articulada. O Mm, sea, yo creo que la sí, frase es que también puede ser. el cliente no siempre tiene el criterio correcto. O sea, Ya. no siempre analiza las cosas en base a un criterio correcto, o sea, porque tampoco tiene todos los elementos para hacerlo. Pues para tener un juicio, para emitir un juicio tienes que tener una serie de elementos, tienes que haber sido capaz de analizar una serie de elementos y la gente no lo hace, la gente lo hace de una forma muy visceral. Por cierto, Mm. ¿esto es una idea? ¿Esto es algo que se te ocurrió? ¿Esto es el punto de partida de una historia? Porque así suelto es muy bonito, pero te quedas como, bueno, ¿y qué viene después? O sea, esto es la Esto es, primera página, ¿y qué pasa en la ya. segunda? No, esto es el Inktober. Esto es el Inktober que hay en Instagram de cada día hay que hacer un dibujo y ese año lo hice a tinta tradicional y tocaba cada cosa y me pareció un reto genial porque te planteaba una historia cada día. Y cuando ya ibas por la mitad del mes, o sea, es una cosa que yo les digo a mis alumnos, ¿no? De trabajar cada día, ¿no? De trabajar, de disfrutar, porque parece que cuando cambias ciertos verbos, que funciona todo mucho mejor, de disfrutar cada día 15 minutos haciendo algo que te gusta y es Mm, el dibujo, ¿no? Entonces ujú. eso fue una oportunidad para mí de decir, qué guay, puedo trabajar en tinta y ahí yo creo que, así como Venom, me fusioné con la, con la tinta. Mira, Para que es luego un digan que personaje que solo me los niños gusta. somos frikis, solo los No, no, varones somos frikis. Que siempre es que me gusta también está el mucho. estereotipo. No, no, es que todos los varones son unos frikis. Anda, que tú, anda, aquí tienes el ejemplo de que, señoras y señores, el mito acaba de caer. O sea, sí, te lo agradezco porque llevo ya mucho tiempo diciendo, no, es que a ustedes los chicos son, no, mira, perdón, o sea, la diferencia entre un niño friki y una niña friki, más allá del sexo, yo no la conozco, o sea, yo no me la encontré, o sea, si te la encuentras, preséntamela, porque Mira, puedo, por favor, déjame este espacio, pero o sea, yo tengo una especial atracción por los villanos y lo quiero dejar aquí claro, o sea, Joker, por favor, Magneto, o sea, son historias que es que hasta me ponen la piel de gallina, Venom mismo, ¿no? O sea, es que son tan geniales y solo nos centramos a veces con los personajes principales, los superhéroes, vale, Superman es súper chulo y Wonder Woman también, pero es que la psicología que hay cuando se trabaja un personaje que es la antítesis de no, lo es que bueno, también el problema de es que es los héroes maravilloso. está muy, o sea, el único héroe, porque no es superhéroe, para mí es héroe, es el caso de, yo creo que son muy paralelos Mm, en cuanto a procedencia, o sea, en cuanto a raíces, que son Batman y Daredevil, que además no tienen superpoderes
per se, más allá de su físico, aunque bueno, Matt Murdock no ve, pero tiene los sentidos hiperagudizados. Precisamente es que son dos personajes que bordean muchísimo, muchísimo la línea entre la cordura y la locura que también describiera Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, perdón, me estaba haciendo el título en inglés. El problema, o sea, Superman, de todas maneras, por ejemplo, en el caso de Superman, no en el caso de Superman, en el caso de Kal-El, porque hay que diferenciar entre Superman y el personaje, o sea, su alter ego. Eh, la última aproximación que ha hecho la televisión, que no va a durar más de esta cuarta temporada, eh, se lo tomaron en serio, porque además es Superman y Lois, y no es Superman y Lois, sería Clark. No puedes hacer Lois y Clark porque es una serie, pero es una serie de Kal-El y Lois. A mí me encanta el que es un capítulo que termina y empieza cuando él le dice a Lana quién es. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de que también el último hijo de Krypton también tiene yo creo que más que nada tiene sus dudas. O sea, porque las tiene, y siempre las ha tenido, lo que pasa es que siempre se ha visto la parte más superheroica. Y el caso de Wonder Woman, el tema de Wonder Woman es que Wonder Woman es un personaje que, no es por llevarte a la contraria, pero es un personaje que se le conoce muy poco. Porque además Wonder Woman se ha publicado, por ejemplo, en España muy mal. O sea, se viene a publicar medianamente bien ahora, pero por supuesto cuando se publicó originalmente, ni el más loco de tus sueños se iba a publicar en España, eso está claro, fue en plena guerra, o sea, plena guerra allí y en plena posguerra en nuestro país. Pero claro, Wonder Woman es un personaje que no interesaba, o sea, publicarlo en España. Tú piensas que Wonder Woman pidió, en este caso no lo pidió ella y lo pidió Gloria Steinem, que era la editora de la revista Miss en Estados Unidos, pidió públicamente que no se votara a Richard Nixon en su segundo periodo de reelección. Porque, y eso que Nixon era, no te voy a decir que feminista, pero como tenía dos hijas que le marcaban bastante el ritmo, porque le marcaban mucho, él siempre lo dijo además, que él así como tenía, siempre leyendo la biografía de Jane Fonda que decía dice, Richard Nixon desayunaba y cenaba con mi foto una vez que me detuvieron porque tenía un cierto enconamiento. En realidad Nixon estaba, realmente a quien realmente yo creo que detestaba era a su padre, a Henry Fonda. Pero con Jane Fonda era como el símbolo del movimiento por la liberación de la mujer, pero si tú te pones a analizar el mandato de Nixon, tomó muchas medidas que no, o sea, que beneficiaban en cierta manera a las mujeres frente a lo que había pasado hasta ese momento. Pero aún así, todo ese periodo se desconoce en nuestro país. O se ha Totalmente. pasado por encima. Vamos a ver, la gente ha cogido Wonder Woman con las películas, fundamentalmente con las dos películas de Gal Gadot, fundamentalmente con la primera que Sí. está muy bien, porque además en realidad te plantea, además es una Diana de Temesira totalmente reivindicativa. No es que sea muy feminista, que el personaje, ese es otro de los problemas. El personaje no es feminista porque se haya hecho en el siglo XXI, el personaje es feminista porque lo crearon dos mujeres y un hombre. Cosa que la gente no lo sabe. O sea, todo el mundo se queda, ¿no? William Moulton Marston creó Superman, pero creó Wonder Woman, pero detrás de él está su mujer y su amante, que vivían todos juntos. Eso la gente no lo sabe porque la propia historiografía no lo ha hecho. Pero aún así tienes que pensar que, claro, está muy ceñido. Y también con el tema del Joker, a mí lo que más me gusta de la última aproximación, a menos de que considero que ha sido un tremendo acierto mezclar a las dos personas que han puesto para recrear al Joker y a Harley Quinn, Mm. es que ya no es el Joker histriónico de antes. O sea, ni el Joker, no, es ante todo es una persona con un problema psíquico. Con Joaquin Phoenix, ¿no? Hablas de la película. Exactamente, o sea, de las dos últimas. eh, la imagen del Joker anterior es siempre una imagen, para mí, demasiado histriónica. Y fíjense que en estas películas el Joker se ríe comparativamente menos, o sea, es otra cosa. O sea, es un como. Estas películas consiguen lo que no se debería, que es seducirte, porque en realidad no son todo, es un poco lo que decía Jessica Rabbit, o sea, no es que sea mala, me han dibujado así, o sea, no es tan malo, Es porque, verdad. no, porque además tú piensas que en la primera Además tenía película, razón. sí, en la primera película de Joker, es peor la gente que lo rodea que él. O sea, el presentador de televisión es 20 veces más deleznable que él,
por difícil que totalmente. sea entender. O sea, es una cosa, pero sí, a ver, los villanos, vamos a ver, y perdonen por la redundancia, porque lo hemos comentado muchas veces en esta historia. El Skeletor de la película del año 87 no solo da muchísimo miedo, sino es infinitamente mejor personaje que He-Man. Bien, es cierto que He-Man está muy circunscrito, o sea, tampoco He-Man se puede salir mucho porque es quien es, pero el Skeletor, o sea, el Skeletor de la Anguela, que además es un personaje maravilloso, eh, está encantado de ser quien es. Mm, A él le gusta ser, a ver, es un malo realmente, un villano realmente es un poco, evidentemente bebe del propio emperador Ming, que también que Max von Sydow lo hizo maravillosamente en la película de 1980. O sea, Ming está encantado consigo mismo. ujú. O sea, Min sabe que es un tirano y está encantado de serlo. Como le dice Aura Flash, no, si mi padre se pasa el tiempo provocando a los reinos para que se peleen entre ellos y mientras tanto él sigue siendo el señor absoluto del universo. Y está cómodo en esa posición, porque a Exactamente, veces está cómodo. estás en una posición que no es, a lo mejor estás ahí, pero no estás cómoda en No, ella no, y tienes una Ming está rabia, encantado, claro. Skeletor está encantado. Y después, por ejemplo, con el tema de Superman, eh, Shyamalan, el director de cine, tiene en su despacho colgado un original de Alex Ross, que es Kal-El o Clark Kent sentado en el sofá de su despacho, en el sillón de su despacho, como el que estoy sentado yo, como una silla como puede ser esta, Ujú, con la camisa abierta, tiene la camisa abierta, se ve la corbata medio caída, el traje de Superman y las gafas puestas. Y eso también se olvida, de que también Superman tiene esos momentos, parece como, porque totalmente. coges Sí. también los estereotipos, pero sí, o sea, lo de los villanos, a ver, tú con un villano puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Mucho más, incluso, sí. O sea, mira, Desarrollas todo un universo. todos Mm. los actores que han hecho James Bond siempre dicen lo mismo, sí, es fantástico, pero yo siempre tengo que ser el bueno, frente a que los otros pueden desbarrar lo que les dé la gana. O Es sea, una pena, porque como que si eres un buen actor, yo siempre lo he dicho, y se puede extrapolar también al tema de ilustrador, puedes ser lo que tú quieras. Es que partes claro, siempre pero desde cero, no lo el, sé, el- ¿eh? O el sea, arquetipo lo tienes que mantener. El problema de, por ejemplo, una vez que tuvimos la oportunidad de hacer un diálogo de cine sobre La espía que mamó con un actor que trabajó en la película, es que James Bond es un arquetipo. Más él compartió una secuencia ya, entera con Roger Moore. Y decía que el problema es que él tiene que hacer, tiene un carril de tren por el que tiene, unas vías por las que tiene que ir y raramente se puede, sí, que sí. Daniel Craig se sale un poco, porque se sale un poco, yo creo que esa es la gran virtud, pero aún así sigue siendo quien es, o sea, no puede, hay cosas que por su propia ética, el problema es que los héroes tienen ética, tienen una ética, tienen un código, tienen unos principios y los otros no lo tienen. O sea, el principio que tienen es lo que tú dices, hacer lo que yo quiero y sentirme bien con mi locura. Y eso yo creo que ahí es donde en cierta manera estriba el problema. Pero entiendo perfectamente que digo, y el mejor ejemplo son las dos películas del Joker. O sea, a mí el Joker no es un personaje precisamente que me atrayera más allá de a nivel gráfico, por siempre a nivel, me gustó mucho lo que hizo Jack Nicholson, pero no es un personaje que me atraiga. Y a mí, sobre todo la primera película, me dejó muy Mm. gratamente sorprendido. La segunda, con la química entre ellos dos, ya decir, pues los juntas a los dos. El tráiler no te engaña, o sea, el tráiler te dice, están juntos y se lo están pasando bien. Porque además, en cierta manera, pues digamos que son dos trastos en la vida real que se juntan en una película y ya tienen que hacer de trasto. Mm. Fantástico, pero es eso también, porque desgraciadamente entras en el agravio comparativo de el Joker es un peligro, pero la sociedad en la que está no es más peligrosa que él. Eso yo creo que es la virtud que tiene el guión y la virtud que tiene la película, de plantearte que ya no sabes. Sí, sí, eso es lo que me gusta de los cómics, ¿no? Que van más allá de una simple historia y siempre te dejan un mensaje social detrás. Porque la escena que tú comentabas de Joker cuando está en la entrevista con el otro que es más malo que él, dejan claro la sociedad que tenemos y me encantan esas lecturas profundas. Por eso muchas veces cuando dicen, ah, es que no lee libros, pero lee cómics, como quitando la importancia que el cómic no pasa lo mismo que un libro, a mí se me cae el alma a los pies, porque es que no estás siendo, es que no estás No estás siendo siendo fiel con la realidad. Con la exacto, o realidad. sea, no es verdad, o sea, es igual que el cine, una persona que ve menos cine quiere decir que es, o sea, que ve más cine que libros es menos culta, para nada, para No, nada. Yo he no, hecho siempre todo paralelamente, o sea, libros, cómics,
películas, es que es un arte. Y A el ver, arte del storytelling y todo cómo se cuenta es es una obra maestra. después de Es irnos increíble. por el tema de los malos y el Joker, eh, esto también es muy bonito, debo decir, realmente, realmente bonito. Pues son postales, de hecho entiendo que son, bueno, se puede Sí, hacer, son sí, sí, postales. sí. Estos son más postales, más con la naturaleza y nada, un poco trabajando también los colores. Aquí, por Des- ejemplo, intento hacer siempre esos contrastes de colores, jugar con los complementarios. Luego yo me he tenido que afrontar a algo que durante mis estudios no hice, es el tema de trabajar el color. Se hizo muy poco durante mis estudios el tener profesores que nos enseñaran teoría del color. Se pasó muy por encima y no tuve esa... O sea, yo me quedé huérfana de muchísimas cosas. He tenido que trabajarlas después, trabajando y trabajando y trabajando, porque me di cuenta de que, ostras, no puede ser que esto no me lo enseñaran y esto y esto. Y empieza a pasar los años y dices, ostras, por favor, parece que me he dejado. Por eso yo antes, previamente, decía que ilustración tenía que durar más, porque no da tiempo tampoco a todo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, hice la formación de ilustración y animación conjuntamente y es que fue un agobio. Yo tuve que tomar un año más y esa fue mi decisión para poder nutrirme más de la ilustración porque es que no me daba la vida a todo. Es que, es que es un universo magnífico y es eso, es que no da tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Tienen unos programas, quieren que salgas al mercado laboral y bueno, lo ideal sería un intermedio entre la carrera y la formación profesional, pero no existe. Eso no No. existe. Entonces, Entonces luego te vas a a ver, especializaciones. acabo de recibir un mensaje de Patricio, por eso te estaba escuchando, pero estaba mirando que está en labores, está en una consulta médica, pero que te manda un fuerte abrazo. Ujú. Simplemente es una revisión, pero bueno, hago el comentario para que quede, porque esto tendríamos que ser los dos. Eh, Nos quedamos con tu labor, para bien o para mal, como profesora, Ujú, vale. y cuenta, ¿qué es lo que Sí, haces el pues día a día? nada, yo programo, mis cursos en el Cervantes, por ejemplo, son semestrales, duran 6 meses. Y yo programo un poco lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, en creatividad ahora estamos trabajando varios materiales como collage, pintura, recortamos, pintamos. Ahora, hicimos el otro día un unicornio a partir de cosas que íbamos pintando y recortando. Me gusta plantearles a los niños, ¿cómo podemos llegar hasta aquí? ¿Cómo creéis que se ha hecho este ejercicio, como este unicornio? Y entonces yo voy guiando, pero es importante que ellos descubran también cómo se hacen las cosas, que aprendan a resolver esos problemas, ¿no? Pero normalmente pues me planifico todos los 6 meses y es muy importante, y esto que quede aquí registrado, lo importante es hacer con ellos, es muy importante. Yo no tuve profesores que hicieran conmigo. Quiere decir que se pusieran a dibujar y yo dibujar con ellos. Eso para mí es muy importante, ¿no? El movimiento se me muestra andando y esa es mi filosofía en las clases. Cada vez que tengo que enseñar algo, yo dibujo. Yo dibujo y es importante que observen en cómo lo estoy haciendo, en cómo estoy colocando las manos, en cómo desarrollo las preguntas que estoy poniendo al grupo, ¿no? Y eso da mucho resultado. A mí me han llegado a decir niños, "Jo, si me hubieran enseñado así, pues habría avanzado mucho más, ¿no? O sea, niños ya de 9 10 años. Y entonces es lo que me gusta. Luego tengo una familiaridad con quienes estoy, se crea una sinergia súper chula, todo fluye, todo fluye. Para mí es importante, siempre os lo digo, siempre les digo que disfrutéis haciendo, que disfrutéis, que disfrutéis en la clase, que os lo paséis bien, porque he visto muchos juicios, mucho estrés. La mayoría de niños, no sé si es el sistema educativo, pero vienen estresados, tensos y son muy pequeños, muy baja tolerancia a la frustración. Incluso pues tapando los dibujos que hacen con las manos por no querer enseñarlo. Vamos trabajando los aspectos también psicológicos, ¿no? De respira, tranquilo, no le pongas juicio, ves que está todo bien, no hay ningún problema. Entonces, bueno, yo tengo que hacer mucho énfasis en esa parte más psicológica, ¿no? Mis clases, decir que solo son técnica es falso. Es técnica
es gestión emocional y hay mucha psicología de entender a quién tienes delante, es muy importante. Y entonces, claro, no es lo mismo que Juan, por poner un ejemplo, necesite de unas herramientas, por eso mis grupos también son reducidos, intento no exceder de 8 alumnos. Para mí eso me permite una mayor individualización del seguimiento de cada alumno y eso es lo que me está llevando al éxito. Es que yo cada año que pasa pues tengo más alumnos, también doy clases particulares, me lanzo también a enseñar en inglés y no sé, me encanta, porque ya te digo, yo no tuve buenos, tuve algunos profesores buenos, pero sobre todo aprendí a cómo tenía que ser un buen profesor y al menos el esfuerzo que pongo cada día es que es enorme, es enorme. Y todo es por el amor a la profesión y a la docencia, o sea, todo como que me sale solo, pero hay mucho esfuerzo, hay horas de trabajo, de qué es lo que puedo hacer. Ahora, por ejemplo, pues me he lanzado a enseñar cómic manga en el Cervantes, estoy enseñando manga, me veo las series que ven mis alumnos por ejemplo, ahora estoy viendo Naruto, me encanta. Un poco Naruto. tarde, pero bueno, bien tarde. Sí, Ya. pero Bueno, porque, no, está bien, porque está bien, está bien. no, pero ahora porque ahora lo he podido conseguir por el anime y tal, y ahora lo estoy viendo y me encantan los valores que transmite. Cuando las madres me dicen, no, es que Naruto, digo, pues sí tiene un montón de valores y unas dinámicas de que te enseña a controlar la fuerza, de no tener miedo, de tener un buen grupo de amigos. Es que no, ya volvemos con los tópicos, ¿no? Y nada, de verdad, o sea, estoy donde me gusta estar y mira, ahora el 19 de este sábado voy a dar en una tienda aquí, en una cadena de tiendas de Bellas Artes super pro, que me han dado todo el material, voy a enseñar acuarela y bueno, estoy súper bien A preparada ver, está, para vamos a crear ver. Es corners. que Bélgica, o sea, Francia y Bélgica, para lo que tú haces, es el niño en la Ay, tienda de Dios caramelo. mío. O sea, Voy a enseñar la caja, voy a enseñar sí, la sí, no, caja. no, o sea, sí, 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 es que es eso. Ponle, o sea, Todo esto de material, sí, 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 todo sí. esto todos los tipos de papeles que me han dado para probar, de papel manga, me han dado también, es que todo, o sea, de hojas de todo tipo, papel para manga específico de esta marca. O sea, es que me han dado, bueno, y continúa, o sea, tengo, No, no, a ver, sí, sigo diciendo, es el niño en la tienda de caramelos, o sea, es como, es increíble. Se me han dado todo, bueno, el trato es espectacular y nada, yo ahí estoy. Me encanta. mira, Digo, dos yo me voy cosas. hasta donde haga falta. Es una hora de camino que tengo que ir en coche. Pero digo, tú dime dónde voy, que yo voy para Mira, allá, me lo o sea, preparo, al estoy final, encantada de la vida. No tengo mira, problema. dos cosas para ir Y ya terminando y está. no alargarlo demasiado. Una, por aquello que vives, o sea, una, y bueno, yo soy el ejemplo, pero bueno, en mi caso es distinto porque yo me mudé un poquito antes que tú y por otras consideraciones profesionales, aunque en realidad te acabas yendo todos nos acabamos yendo por lo mismo de una forma o de otra. Una pregunta sería, Sí. ¿tú le recomiendas a alguien que si no, por lo que se diría en nuestro país, si no encuentra los pastos que quiera, se vaya a buscar pastos más verdes a otro sitio? Que en realidad, bueno, para eso tendrías que irte a Holanda, que es el sitio donde están la hierba y las vaquitas, pero Bruselas también es muy bonito, pues más es muy húmedo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es la que siempre hago, que normalmente suele ser la última, pero como tú estás viviendo fuera, también te cogí con esa intención, por aquello de que hay gente que está con la duda de, pues, ¿me merece la pena irme? ¿Me merece la pena arriesgarme a irme? Que mi respuesta es sí, pero claro, yo llevo 22 años viviendo fuera, en otro país, entonces, bueno, digamos que lo mío, pues, ya la gente que lleva viendo esto todos estos años tiene como menos asumido que sí, que en mi caso a mí me ha servido, a pesar de todas las cajas que están detrás, pero bueno, eso significa que me he mudado, o sea, he encontrado un sitio más grande. Y la segunda pregunta es, tú lo has ido desglosando, pero ahora en distintas cosas, pero ahora te toca como concentrarlo. Es si en vez de tener esto virtualmente, lo tienes físicamente y cuando termine el evento, o sea, el encuentro, alguien viene y te dice, mira, me encanta lo que haces, yo quiero hacerlo, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer las mismas cosas que haces tú?
por aquello de que, bueno, es lo que te dije antes, que un salón no solo está para vender entradas y para que las tiendas y los stands vendan, sino también para que la gente que tiene ya no es una experiencia y un bagaje profesional lo comparta Sí, con gente que está o empezando o a punto de empezar o empezando o en el camino, pero todavía no ha llegado a lo que tú has llegado. ¿Qué le recomendarías tú que hiciera o qué le recomendaría que no hicieras? Pero primero, la primera pregunta es, la primera pregunta, sí, ¿tú le recapitulando. recomiendas eso? Que la gente, o sea, que la gente si no encuentra lo que está buscando, haga la mochila y se arriesgue a salir, porque ya sabes lo que tienes detrás, no sabes lo que te puedes encontrar, es mi planteamiento, o sea, tú sabes lo que tienes atrás, no Mm, sabes lo que te vas a encontrar cuando te vas del avión y llegas a un mm, sitio y empiezas a funcionar. Y la segunda, pues eso, es, sí. eh, ¿qué le recomiendas a alguien que quiere hacer como tú, por decirlo de alguna forma? Vale, pues sobre la primera pregunta, hay una respuesta, porque tú haces una pregunta y luego hay una respuesta automáticamente. Tiempo de volver siempre hay. Es una respuesta que a mí me ha ayudado mucho. Tú sales, vale, de un sitio, pero tú tienes una familia, se supone que tienes un entorno, tú puedes volver a ese entorno, nadie te va a negar que tú vuelvas, ¿no? Y luego si sales, tienes que estar dispuesto a, como pasaba un poco en el juego de la oca, a retroceder. O sea, que te vayas a la casilla de salida y estés predispuesto a, vamos a cambiar la palabra de fracasar, porque yo no creo que exista esa palabra como fracaso, pero para que la gente me entienda, pues que estés dispuesto a que las cosas no salgan como tú las tienes en tu cabeza. Yo hasta, y a mí no se me caen los anillos por decir esto, yo hasta que pude aquí en Bélgica, yo llevo aquí en Bélgica 10 años, pero los 5 primeros años yo no trabajé como ilustradora como tal. Yo tuve que retroceder a una casilla anterior, varias anteriores, y meterme a trabajar como vendedora durante muchos años. Yo me pasé así 5 años mientras hacía mis Inktober, seguía con otras cosas de ilustración, pedidos y tal, pero mi trabajo principal, el que me daba los ingresos para poder pagar mi piso y todo, es que eso no se habla, ¿no? No se habla de todo lo que hay al lado, porque ahora las redes sociales es todo súper bonito, me va súper bien, ya, pero ¿qué ha pasado detrás? ¿Dónde está tu historia? Es como tú me decías con la ilustración, ¿vale? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que precede a esto? Es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, exacto, estar dispuesto y perdonar por la crudeza, ¿no? A lavar platos, a limpiar casas, a lo que sea, para conseguir a lo que queremos llegar. Primero, tienes que ser consciente que yo, por ejemplo, cuando llegué a este país no hablaba francés. Empecé trabajando en inglés y empezó a ir llegando el francés poco a poco. Me costó mucho porque yo empezaba con 27 años, ahora tengo 36 y me costaba un montón esas pronunciaciones guturales de la R aquí detrás y se notaba un montón mi acento. Pero bueno, Bruselas es una ciudad muy abierta y con mucha gente de todas partes, entonces bueno, eso Ujú. también va ayudando mucho. El terreno ya está muy trabajado, no es lo mismo emigrar a Bruselas. Es un buen sitio, yo siempre diría que es un buen sitio de comienzo, ¿no? Para irte a un sitio, pues vete a una ciudad donde ya esto esté movido, ¿no? No te mira, no se paran en la calle a mirarte. O sea, eso yo Claro, ya lo sabía de antemano, pero ahora que estaba más, estuve casi una semana en Bruselas. Cuando llegué, además, fue llegar al aeropuerto y todo el mundo con el que hablaba. Y cuando llegué, y lo típico, llegué y además fue llegar, además todo salió rodado porque llegas al aeropuerto, te dicen dónde está el tren llega y me bajé en la parada y de la parada era después. claro. eh, te, te bajas del tren, coges el metro para llegar a... Bueno, ni siquiera no, mentira, no. Coges el tren y ya te bajas en la parada directamente. El hotel estaba en la misma calle y fue llegar, lo típico, subí, dejé la maleta y me fui a pasear. Me dijeron que fuera a tal sitio, pero me fui a más, no hice lo que hace mucha gente, coger un taxi. No, me pregunté y vi que había tranvía, porque aquí yo uso mucho el tranvía en Helsinki. Me monté en un Ujú. tranvía y en el rato de donde yo estaba a la Mesón Autrich, que son como 10 minutos de tranvía, pues, estaba en Ujú. digamos que el centro, el centro de Bruselas ahí, son como 10, 12 minutos en tranvía. Yo me di cuenta de que había gente de todos sitios, o sea, y además la gente
Y de hecho, antes de la Maison entré en una pastelería árabe que tenía unos dulces, porque además es que Bruselas es un sitio que uno come oliendo, o sea, allá donde vayas todo va saliendo, porque ya no, siempre se pone como ejemplo en la Gran Plaza que hay como 35 chocolaterías, pero no, es que aquí esto está, no está precisamente al lado de la Gran Plaza, está en otro extremo, pero Ujú, donde yo me bajé del tranvía y había tres dulcerías ujú. árabes que cada cual olía mejor. Entonces entré y con mi pobrísimo francés, pero vamos, nada, s- sin ningún tipo de problema. Y es verdad, o sea, si hay dos sitios Están donde predispuestos, que te exacto. puedes ir es tanto Bélgica, o sea, Bruselas como Ámsterdam, son dos ciudades, porque Rotterdam es bastante más fría, o sea, es mucho más industrial, pero Ámsterdam es una ciudad muy abierta y Bruselas, desde que yo la conozco, ya eso hace bastante tiempo, lo que tú dices, o sea, Muy es, cálida. es muy, muy abierta y muy cálida, a pesar de la humedad que hay. Y además, a ver, es que el problema de las redes sociales es que no han tenido tiempo de tener historia. O sea, no han tenido tiempo de tener un pasado. Las redes sociales son muy, bueno, porque ya la gente no se olvida, ya la gente se olvidó de MySpace, por ejemplo, que fue de las primeras, que ya MySpace Yo como tal tuve. no existe. Eh, pero Facebook, Instagram, TikTok, son muy bebitas. O sea, no han tenido tiempo de tener una historia. Entonces, claro, la gente pone las cosas. En Mm, realidad, es que tampoco tienes que irte a cosas muy determinadas para tener totalmente. una cierta historia, pero las redes sociales en sí, hoy por hoy, no tienen historia. Entonces, claro, es como que todo es mágico y maravilloso, pero claro, que el que ya está escribiendo, pues claro, evidentemente, y aparte, eh, el otro día hablando con un editor argentino decía que la falta de memoria es vivir en un mundo maravilloso. Y yo digo que la falta de memoria, que la falta de memoria acaba siendo peligrosa. O sea, el no recordar, el no querer acordarte, lo primero que hace, o sea, el no ser consciente de quién has sido, te lleva, en mi experiencia, a cometer los errores que no deberías cometer y a Ya. comportarte con los demás como no deberías comportarte. Ujú, Y yo creo, y eso se nota mucho en el mercado francófono porque te encuentras en una sesión de firmas con gente que ya no cumple los 70 y ujú. la visión de esa gente no tiene nada que ver con la visión de una persona de 25 o 30. Y a mí en realidad Totalmente. me gusta las dos cosas. O sea, yo estuve en una charla del cómic histórico, presente en Bruselas, que vamos, mi francés llega hasta donde llega, pero eran todos autores, pobrecito, ya eran autores veteranos y es la misma forma de hablar, la misma forma de expresarse, no tiene, Mm. no tiene el mismo punto de vista. O sea, no, pero eso, las redes sociales no han tenido tiempo de tener historia. Sí, no tienen largo recorrido, No, sí, es o sea, y, corto. y tampoco Ujú. pueden tenerlo, pero lo que tú dices, si te quieres ir, a ver, no te van a regalar nada. Y además es bueno que no te regalen nada, Totalmente, porque exacto. es lo que tú dices, porque así aprendes. O sea, así te das cuenta, si hablas con gente así no te queda más remedio que remangarte las mangas y ponerte a trabajar. Madre mía, los Sí, horarios que me he tenido que meter en el cuerpo los 5 claro, primeros años han sido está claro. Pero bueno, tremendos. ahora, En fin, oye, que el otro día Silvia te nombró como un activo del Instituto Cervantes, que lo sepas. O sea, ¿qué dices? el lunes, porque estamos hablando de hoy, el lunes pasado que fue de los primeros encuentros virtuales que tuve, Silvia lo dijo, que estabas trabajando en el Instituto Cervantes. Y a ver, y la segunda y última pregunta por aquello de, ¿qué hay que hacer Sí. para ser como tú? Punto suspensivo. A ver, yo me caracterizo como una persona muy curiosa. Me gusta mucho entender el mundo, cómo funciona. Yo creo las cosas y las propongo. Y voy con toda la ilusión del mundo. Con el Cervantes funciona así. Yo tenía una idea y busqué a la persona, me presenté en el Cervantes y dije, tengo esta idea. Y así siempre funciona todo. O sea, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo, sé que hay una parte de venta en la parte, por ejemplo, en la que, vale, yo te ofrezco eso, pero tú vas a ganar esto también, ¿no? O sea, al final hay unos intereses en el que yo te propongo esta parte cultural, pero voy a traerte gente, esa gente se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, siempre funciona así y desde que estoy como autónomo siempre funciona de esta manera
Y sobre todo, no sé, la gente dice que salen muchas cosas online y tal, pero a mí me encanta el tema de trabajar de manera presencial con gente y estar con gente rodeada. Me encanta, pues eso, como cuando nos conocimos tú y yo en el evento de la feria del cómic de Bruselas, conociendo a gente física que te puedo aportar. Entonces, como que siempre tengo algo y es eso, es la curiosidad, el querer saber más y más y más y no hay y es que me llama la atención todo. Entonces, al final, pues creo que esa personalidad es la que me abre las puertas. No es esperar, yo estoy en una posición activa, tengo trabajo, pero sigo buscando cosas. Entonces es de iniciar constantemente, iniciar y preguntar y moverte y dónde puedo ir, porque a veces no lo sé todo, ¿no? Entonces, pues me dirijo, oye, ¿sabes de este sitio? Quedarme con referencias, con cosas, ayudar a los demás. ¿Necesitas de esto? Sí que es verdad que en mi trayectoria hay mucha gente que se te queda pegada de dame el contacto, dame el no sé qué, no funciona así, o sea, tú tienes que darte a conocer, es lo que tú decías, habla de tu trabajo, habla de ti. Yo nunca me pierdo una oportunidad de hablar de mi trabajo y de lo que hago, a nadie. Hago esto, trabajo de esta manera. Entonces luego la gente tiene eso en la cabeza, ¿no? Entonces eso se traspasa. Es que muchas veces a mí me ha llegado el trabajo, pero porque he hecho este previo de antes. Yo ya he hablado de mí, yo ya les he dicho a los demás qué es lo que hago y procuro que siempre eso esté actualizado y que mi personalidad pues que se quede, ¿no? Bueno, trabajo mucho en mi personalidad, me trabajo a mí también como persona y voy mejorando a día, o sea, nunca me quedo en lo que ya sé, en lo que ya he hecho, o sea, siempre voy más allá. Entonces eso yo creo que es lo que me abre las puertas. Y luego trabajar luego ser una persona muy atenta, muy educada, siempre recibir a todo el mundo con una sonrisa, la calidez, gracias por la oportunidad. Es que es muy, muy amplio, es Por muy eso no amplio. estás en España. Yo tenía ese problema en España, que me encontraba contra un muro, paca, y no de esto, y aquí sí, y la gente pues me acepta. Y hay una pregunta que me hizo Eduardo que quiero mencionarla aquí, es que aquí yo puedo ser la persona que puedo ser y en Mm, España no tengo esa no, oportunidad. no, Es no, una para pena nada. porque vengo de Barcelona, que es una ciudad pues muy tal, pero bueno, yo no he vibrado con la misma vibración que aquí. Así No, que no, bueno, es otra cosa, ah, pero yo creo que no es tanto el hecho de, no solo es la ciudad, es el trabajo que haces y es lo que te digo, es yo mm, creo que te lo comentamos, o sea, lo que le pasó a Patricio, que entramos, salimos un momento, de hecho fuimos a buscar una cosa y entramos y entonces mm, íbamos entrando por el pabellón y justo en el stand de Casterman, que cuando entrabas en el pabellón tenías, justo a un lado tenías el gran pabellón de Dargaud, que es una de las grandes editoriales francesas, y el otro lado que es franco-belga, y después Casterman, que es belga. Y de repente Patricio se queda genial. parado, digo, ¿qué pasó? Y entonces se quedó parado porque vio a un chico de 30 y tantos años vestido con un traje, o sea, un traje de chaqueta de los que no cuestan 200 euros, o sea, el traje, el abrigo, la bolsa del ordenador, una bolsa de cuero, no de, o sea, de las que de verdad se nota que son con media docena de álbumes. Y eso en Mm, España no pasa. O sea, eran las 4 de la tarde, pues eran las 3:30, 4 de la tarde y estaba claro, en Bruselas se sale de trabajar a las 4, 4 y cuarto y salió de trabajar y se fue zumbando al salón, entró, compró y se puso en cola en la fila para que le firmasen. Entonces, eso en España se hace, pero como todavía en Barcelona eso en San Jordi vale, pero siempre San Jordi es una cosa, pero el salón la gente lo hace como más, lo llevo sin que se vea, no, no, allí la gente te presume de haberse gastado, yo qué sé, 200 euros en cómic, porque los álbumes, muchas de las ediciones que se publican en Francia son sospechosas en muchas cosas, pero no de ser baratas, porque te piden 30 o 40 euros y se quedan muy contentos y la gente las paga y después se van a hacer cola y acaba, a lo mejor esa persona trabajaba más en Bruselas, que es una ciudad tremendamente económica, política, social y militar, porque la OTAN también está allí, mm. había salido de su despacho y como leía cómics se fue. Y no le importa, o sea, a él no le importó que todo el mundo lo viera. Y en España todavía, desgraciadamente, eso se hace como, sí, pero no. Entonces, en realidad también es una cuestión de que cada sitio tiene no sé, tiene unos valores, tiene una forma unas normas de funcionamiento y de lo que estamos hablando tú y yo. eh, a ver, Angoulême es una ciudad medieval, porque es una ciudad medieval. eh,
Y las calles tienen nombres de personajes de autor de cómic. Y eso solamente puede pasar en Francia. O sea, ya está. O sea, Exacto. y hay una fachada y te encuentras con un mural enorme dedicado a René Uderzo, o te encuentras, o sea, enfrente de donde estaba el pabellón en el que yo estaba, está la plaza de Tintín. O sea, bueno, y en Bruselas que entramos a un supermercado y nos encontramos con 4 pósters de Tintín en un supermercado. Fue como dice, No, no, ah, no, no, está en cuando todas entras y partes, dices, es una maravilla. estamos en Bélgica. O sea, esto, o sea, y en un supermercado ¿Visteis, chiquitito. visteis en la estación central toda la parte de arriba de los pitufos? ¿Visteis? Hay todo un Sí, mural sí, sí, sí. arriba, en Sí, una sí, no, estación de metro. exactamente, llegas a la estación de tren de Angoulême y te encuentras con Asterix, con Obelix, ay, ¿con qué más está? Con un marsupilami y con no sé qué, y dice, bueno, ya está, ya sé dónde estoy, o sea, pero es eso, es esa, o sea, ya no es solo que el país sea más o menos receptivo, que nuestro país para la creación artística no es todo receptivo que debiera, sino que está tan metido dentro de la sociedad y además nadie lo disimula, o sea, lo que te decía, tú, cuando la gente de Espirú repartía los Espirús gratis, lo mismo te lo cogía un niño de 5 años que una persona de 75. O sea, no había diferencia, porque posiblemente la de 75 llevase 40 años, 50 años leyendo Espirú. Y para esa persona era tan importante el Espirú como para el niño de 5 o 6 años, 6 7 años que estaba aprendiendo a leer y veía los dibujitos y a lo mejor sentaba con su papá y su mamá a leerlo en casa cuando llegase. Para aprender a leer en francés, como hemos hecho muchísimo, que precisamente se ha olvidado, que normalmente tú no aprendes a leer con un libro de 400 páginas con la letra chiquitita, aprendes a leer con cómics, con libros de cuentos y con cómics. A ver, después de llevar una hora más, más de una hora hablando contigo, me queda sobradamente claro que eras la persona idónea para invitarte. Gracias. No ha habido Gracias a ninguna, vosotros, de verdad, a no ha tu habido confianza ninguna duda. plena. A ver, yo les invito a que se metan en internet, que se metan en Instagram, que se metan en el mundo virtual para ver el trabajo y que estén atentos porque no te vas a librar de nosotros tan fácilmente. O sea, tenemos más cosas que hacer. Lo siento, lo digo públicamente Todo un placer. que quede Sí, grabado y además Gonzalo está de testigo. A ver, antes de despedirme genial. definitivamente de ti, voy a dar los agradecimientos de despedida y agradezco también, aunque no haya podido estar a Patricio, porque este trabajo lo hicimos juntos y de hecho el domingo cuando nos sentamos a ver tu portfolio nos sentamos los dos y de hecho nos Ujú. pusimos a trabajar los dos, o sea, esto es un trabajo conjunto. Y después, pues eso, quiero dar las gracias a la Fundación Cine Más Cómic, por seguir apostando por organizar un evento como Santa Cruz Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius, por estar ahí y seguir ayudando a que quien quiera, lo que decíamos antes, quien quiera hacer un ensayo o una tesis doctoral sobre cómic, ahora tenga un apoyo académico que no tenía hasta hace nada, porque antes no te lo tenían, no te lo daban. Al ayuntamiento, al excelentísimo ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, a la Unión Europea y a Turismo Islas Canarias. A don Gonzalo Santana por una vez más seguir dándonos el soporte y que esto funcione, estando él en un sitio, ella en otro, yo en otro. Y a ti pues mira, por una cosa que no suele ser muy habitual, desgraciadamente, que es por la franqueza, por decir lo que quieres decir, por decirlo también, y por no tener ningún tipo de problema en expresarte de la forma que lo haces, porque a la gente, sobre todo en este tipo de áreas, se le trata de pavimentar la creatividad por aquello de seguir con las historias de Mafalda y lo Ujú. que hace falta es que la gente desarrolle su creatividad, como además te he visto dando clase y me encantó. O sea, a mí me faltó muy poco, si abro una silla muy sentado contigo, pues me encantó lo que estabas haciendo, Me porque encanta. es lo que se tiene que hacer, porque en realidad eso es lo que puede llevar a que uno de esos niños o una de esas niñas, si sigue viviendo en Bélgica, dentro de 10 años esté sentado en el otro extremo del pabellón delante de un editor con su idea y el editor le puede decir, pues mira, sí, te lo voy a publicar. Qué Esa bonito. es lo que hay que Eso es. pensar, no que está perdiendo el tiempo, sino No, que esos niños claro. pueden llegar a sentarse delante de ya trabajarán en una tableta, en formato digital, da igual, y que un día van a sentarse delante de un editor o una editora y le van a Ujú. decir, tengo esta idea, y un editor le va a decir que sí, y a los 6 meses va a tener un álbum físico que va a poder presentar. Yo creo que esa para mí es la mayor satisfacción que puedes llegar a tener. Totalmente. Y a Sí. los que nos han visto, pues nada, que espero que esto no haya, ya entiendan, llevamos más de una semana de encuentros virtuales y ya la, la prudencia y ya se ha ido perdiendo, ya cada uno va más
tirando a la locura es más palpable que al principio. Uno al principio trata de mostrarse lo más correcto posible, pero llega un momento ya en donde no, donde eso no se consigue. Y yo, Me bueno, encanta. amén de lo que estamos trabajando, en lo que estamos trabajando contigo, yo Ujú. espero, o sea, espero que hagas unas cuantas páginas de un personaje de cómic y además lo que Sí. espero es poderte presentar yo a ti a un editor en Estados Unidos. O sea, eso es lo que... Pues Pues como qué yo guay. ya, digamos que tengo más o menos la idea, porque llevo un poquito más de tiempo que tú en esta historia, no tengo ningún problema Tú te sabes vender, pero bueno, yo empiezo a venderte y Mm, después el editor te hace preguntas, tú le... Las preguntas perfecto. yo te presento y después tú hablas con el editor. ¿De acuerdo? Exacto. Genial. Muchas gracias. Igualmente, y nada, gracias a ustedes y les invito a que sigan asistiendo hasta el día 23, aunque hay un encuentro virtual después el día 30 a Santa Cruz Comics versión virtual y a partir del día 24 a Santa Cruz Comics versión presencial. Buenas tardes o noches y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.